Salvoconducto. Salud. Compa. Bienvenido, hermano. Salud, hermanito. Un niño que toma un instrumento jamás va a tomar un arma. El estudio y el disfrute. Y las dos cosas tienen que ir de la mano. O sea, si tú tienes 50% de estudio y 50% de disfrute, el éxito está asegurado, a mi forma de ver. A veces los mismos venezolanos nos cuesta entender el valor que tenemos a nivel tradicional, cultural. Me tocan por aquí y era Sting. ¿Qué instrumento es ese? ¡Qué belleza! Yo nunca había escuchado ese instrumento. Wow. ¿Eso es un charango? ¿Qué? No, es el 4 de Venezuela, es el instrumento de nosotros. Boleros. Bueno, boleros yo me atrevería a decir que, aparte de la música venezolana, es uno de mi género musical predilecto. El que habla bien de su aldea siempre será universal. Debemos sentirnos orgullosos de lo que somos, de donde somos, de nuestros amigos, nuestra familia, de lo que nos caracteriza hoy en día. Y eso es lo que realmente nos va a hacer universal. No tratar de ser universales a lo rudo. Yo, con razón, ahora entiendo, mamá, gracias. ¿Cómo ves tú el rap venezolano? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo defines tú desde tu punto de vista de música más autóctona venezolana? El Salvoconducto con Johnny Fletcher, Powered by Canvas. Este episodio llega a ustedes gracias a Pepitería 13, los auténticos pepitos guaros en Miami, Caracas y Barquisimeto. Demasiada calidad. Emma IV Bar, sueroterapia y vitaminas intravenosas directamente a tu casa aquí en Miami. USA Import, las mejores marcas originales llevadas a cualquier parte de Venezuela. Jorge Glenn, bienvenido a Salvoconducto. Muchas gracias, compa. Un placer estar aquí contigo, compartir un rato. C4 Trío, el sistema, ¿no? Qué bien poder hablar contigo. Cuéntanos un poco cómo es eso de que un músico que viene del sistema, para que la gente entienda un poco. Porque el sistema es uno de los movimientos más importantes de la música en Venezuela. Sí, tal cual. Realmente yo viví, o sea, soy de Cumaná, del estado Sucre. Me fui a Caracas a estudiar música. Y estando ahí en el Instituto Universitario de Estudios Musicales, empecé a conocer a varios chamos que formaban parte del sistema, de las orquestas y todo esto, y era súper chévere poder compartir con ellos porque empecé a conocer la música clásica. Y no me formé en el sistema como tal, pero sí empecé a tocar muchísimo con las orquestas, con Gustavo Dudamel y la orquesta Simón Bolívar. También estuve en un grupo de percusión que se llamaba Atalaya y pudimos hacer unas giras súper chéveres. Y el sistema es un proyecto maravilloso del cual yo creo que todos debemos estar enamorados de alguna u otra forma, porque lo que hace es entrar a muchos barrios en Venezuela, pero al mismo tiempo también tienes la posibilidad de que si tú tienes un chamo que quiere estudiar música, no importa cuál es tu estrato social, entonces tú puedes llevar a tu chamo allá y él va a aprender a tocar algún instrumento. Ahí también te pueden asignar un instrumento, cosa que es súper difícil a veces para un chamo tener un instrumento. Ellos te pueden asignar un instrumento y tú puedes empezar a conocer toda la música clásica desde ahí. Hoy en día es algo muy lindo porque han tenido una expansión bien importante y ahora tienen una agrupación que es de rock, tienen otra que es de jazz, tienen un big band de jazz. Qué bien. Tienen ahora un proyecto que es maravilloso, que es Alma Llanera, y están haciendo lo mismo que hicieron con todas esas orquestas, pero con la música tradicional venezolana. Y es precioso, es un proyecto muy bonito. Yo acabo de estar allá en Cumaná y me hicieron una muestra de Alma Llanera del estado Sucre y quedé maravillado. Esa cantidad de chamitos que, no sé, 7 años, 8 años, tocando 4, increíble, mandolina, maracas, tambores, bajo, de todo. Entonces creo que cuando fui allá y vi eso, me di cuenta de que la música venezolana está más viva que nunca y me llenó muchísimo. Qué increíble. Eso fue gracias al maestro Abreu, que fue el que fundó eso, el sistema. Se llama el nombre completo del Sistema de Orquesta Sinfónica. Sistema
Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela. Increíble. Y sí, eso, y también, bueno, tenían la Orquesta Simón Bolívar, que ya han estado, o siguen estando grandes, los maestros de muchos de esos chamos son los que tienen la Orquesta Simón Bolívar. Por un lado está la otra Orquesta Simón Bolívar B, que es la de más jóvenes. Creo que es así porque tengo muchos años que no sé mucho de la estructura. Pero es un proyecto muy lindo, un proyecto social muy bonito. Increíble. Recuerdo una de mis frases preferidas, que la dijo el maestro Abreu en una entrevista. Él dijo: un niño que toma un instrumento jamás va a tomar un arma. Y eso es muy poderoso, eso es muy poderoso. De ahí en adelante me di cuenta de que yo creo que todos nosotros debemos llevar, quizás no solamente un instrumento, también el arte como tal, a los chamos para que ellos entiendan. O sea, por ejemplo, una de las cosas que más me parece interesante es el hecho de que si tú le das un instrumento a un chamo, ese chamo va a tener compañeros de fila con los que comparte, con los que disfruta, con los que puede ser un chamo que sea hijo de un millonario o hijo de alguien que no tiene prácticamente nada, pero igual están trabajando por lo mismo, porque suenen de manera unitaria. Y eso es bestial porque eso te hace comprender al prójimo de una manera distinta. ¿Sabes que cualquier chamo que esté en la calle puede ser, más que un enemigo, puede ser un compañero de fila, ¿sabes? Claro, y crea un equipo, trabaja en dinámica en equipo, en comunidad. Es como tener un equipo de fútbol, pues. Totalmente. Sí, así que bueno, yo estoy feliz por formar parte de esa familia tan maravillosa. La música como arma, pues. Totalmente. El instrumento es la mejor arma en realidad. Sí. Es lo que te ha llevado. El 4 te ha llevado a ti a viajar por todo el mundo, me imagino. Sí. Yo desde que estoy chamo... cuando estaba chamo veía el 4 como un instrumento de parranda de alguna forma, porque era el instrumento que estaba en todas las parrandas, pero quizás cuando ibas a tocar un instrumento serio, entonces tenía que tocar piano o el violín. ¿Serio? Sí, serio entre comillas, ¿sabes? Entonces, cuando yo me vine a estudiar, me fui a Caracas, pero a estudiar en el UDEM, entré por mandolina, que era el instrumento más cercano, que estaba en el medio de lo folclórico y lo clásico. Pero qué va, era malísimo. Porque tocaba un poquito de mandolina así de Bach y terminaba tocando joropo con estribillo y todo eso, porque es lo que me gustaba. Y al final siempre me iba por el 4. O sea, estudiaba mandolina, pero disfrutaba con el 4. Hasta que llegó un momento y dije, no, pero es que yo tengo que hacer lo que realmente me apasiona. Y a mí me apasiona es tocar 4. Y poquito a poco fui tratando de involucrarme con el 4 en géneros musicales diversos, distintos, que eso hizo que viera el 4 como eso, como un instrumento universal. Qué arrecho. ¿Y cómo pasas de escoger el 4 como instrumento a destacarte entre los mejores cuatristas de Venezuela? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo fuiste creciendo y expandiéndote de esa manera? Bueno, creo que para mí hay algo básico que es el estudio y el disfrute. Y las dos cosas tienen que ir de la mano. O sea, si tú tienes 50% de estudio y 50% de disfrute, el éxito está asegurado, a mi forma de ver. Porque no puedes estar 51 en ninguno de los dos. Si estudias demasiado y no disfrutas lo que estás haciendo, te vuelves un robot y no tienes sentimientos con lo que haces. El balance. Sí, ese balance para mí es vital. Y lo otro es que nunca es un objetivo ser el mejor en algo, o sea, o por lo menos en mi caso no lo fue, y recomiendo que no lo hagan de esa forma, porque yo creo que no te puedes convertir en el mejor, sino en el favorito de algunos, y cuando te conviertes en el favorito de algunos ya tienes un nicho chévere en donde tú puedes disfrutar. O sea, no necesitas ser mejor que otros, sino ser mejor que lo que fuiste ayer. O sea, seguir estudiando para seguir mejorando todos los días, pero yo disfruto muchísimo el hecho de conseguirme a grandes cuatristas de los que tengo que aprender mucho todos los días, y creo que eso es importante. Si de repente tú dices, oye, ¿quién es mejor, Picasso o Dalí? Y tú puedes decir, no, mejor es Picasso, y el otro puede decir, mejor es Dalí, y es incorrecto. Dice, mi favorito es Picasso, me gusta más Picasso, subjetivo, me gusta más Dalí, claro. Y es absolutamente subjetivo. Entonces creo que de eso tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de los mejores en la música o en el arte en general. Creo que uno debe trabajar un poco para eso. Claro, es correcto. Y lo que me gusta, estuve escuchando Back to Four, que ese es el último de C4, ¿no? ¿Es el último disco? No, hicimos un disco hace poco de Navidad.
Bueno, el de Navidad. El de Navidad, correcto, sí. correcto. Sí, sí. Pero Back to Four fue muy chévere porque justamente hablaba de eso, como de volver al 4 tradicional. Fíjate, nosotros tenemos varios discos. El primero fue instrumental con algunos invitados. Estuvo Serenata Guayanesa, El Pollo Brito. 2012, 2013. No, ese fue 2006, algo así. 2006, wow. Sí, y luego nosotros de ese disco hicimos otro disco instrumental que se llama Entre Manos. Hubo como un par de invitados también de voces. Y luego hicimos el disco con Gualberto Ibarreto, con ese grande de la música, que fue muy chévere. Ese fue el primer disco que tuvo una nominación al Latin Grammy. Después de eso hicimos el disco con El Pollo Brito. Fue chévere porque empezamos a adentrarnos en otros géneros musicales un poco más distantes de la música venezolana. Y luego de eso hicimos el disco de los 10 años de C4 Trío, que es un DVD con un montón de invitados. Ya para el 2016. Más o menos, sí. No, un poquito antes, 2013 creo, algo así. Okay. Ahí fue muy chévere porque hicimos los temas con Oscar de León, con Guaco, con Servando, con Horacio Blanco, Betsaida Machado, Francisco Pacheco, Che Hurtado, Aquiles Baja. Y todos esos, cada estilo lo tratábamos de imitar con el 4. Por ejemplo, la salsa, tú tocas el chapeo del timbal mientras yo toco las congas y el otro toca esto y tal, y la armonía. Y era un vacilón tratar de llegar lo más cerca posible a los géneros musicales solamente con 3/4 y quizás unos metales. Claro. Luego hicimos el disco con Desorden Público, que fue un vacilón. Increíble, eso lo estoy escuchando. Tuve el placer de producir ese disco y poder tener a todo Desorden y todo C4. Y bueno, ¿y ahora cómo armamos esto? O sea, hay que hacer temas de Desorden adaptados, ¿no? Adaptados a la música venezolana. Sí. Y era bien divertido. O sea, ¿cómo podemos hacer este tema con esto? Allá cayó. Sí, hicimos Allá cayó le pusimos Raspaca Swing, como Raspacanilla con swing, un poco en la onda de Messier Periné. Está como más acelerado, ¿no? Sí, está un poquito más acelerado, rápido. Sí. Y también hicimos Tiembla, con una mezcla de jota carupanera del oriente del país, pero con la guira del merengue dominicano, y luego pasa calipso, o sea, Tiembla de Carúpano al Callao, creo que se llama el Qué interesante eso, que no tienes ningún tipo de titubeo a la hora de fusionar, siempre están fusionando, siempre están como que saliéndose de lo que es el patrón tradicional, quizás de la música venezolana, como se conoce, y no tienen miedo como que a experimentar con distintos artistas. No es que no tienen miedo, sino que lo han hecho desde el comienzo, siempre trabajando con distintos artistas, y eso crea como una fusión diferente. Sí, y yo creo que definitivamente la música vive en el aire y el aire no tiene fronteras, y así lo debemos ver. O sea, yo sé que yo soy de Cumaná, yo hablo cumanés, disfruto comer pescado a la orilla de la playa, pero eso me hace ser hermano no solamente del de Caracas, sino del maracucho, que tiene otras cosas, y del colombiano y del brasileño y del francés y de todo. O sea, cada uno tiene lo suyo. No hay que decir yo soy del mejor país del mundo. Para mí a veces es un error decir eso. Soy del mejor país del mundo, con la mejor música del mundo, con la mejor comida del mundo, y entonces invalida automáticamente al otro. O sea, cuando tú le dices eso a un mexicano y dices, pero ya va, si yo soy del mejor país del mundo. Entonces siempre lo que yo digo es, estoy orgulloso del país de donde soy, estoy orgulloso de lo que he vivido, y siento una pasión tan grande por eso como tú la sientes por lo tuyo, por tu música, por tu país. Entonces lo que se conecta es la pasión de cada uno por lo suyo. La pasión. Y también hay unos temas que hiciste con Apache también. Sí. Entonces rap también con 4. Sí, yo disfruté mucho de eso. Eso estabas buenísimo, man. Fue un vacilón, y creo que me gustaría experimentar muchísimo más con eso, porque me gusta poder tener un poco como esa parte. Es como que suena un poquito de la armonía, de la percusión. Quizás con un bajo, con un par de cosas se pueden hacer cosas interesantes. ¿Y qué tal trabajar con Apache? Genial, Apache es un gran pana. Yo le tengo mucho cariño, y era increíble cómo ese loco, mientras yo estaba haciendo toda la base, él iba escribiendo la letra, y terminé de hacer la base y de una vez lanzó lo que estaba escribiendo y terminó de colorearlo al final, pero es increíble ¿Qué fue la idea? Mira, nosotros estábamos trabajando hicimos un proyecto muy bonito que se llama Rock and Mau, que eso fue en Venezuela muy chévere, porque era traer a los artistas o a los cantantes, los principales de todas esas agrupaciones de rock y de otros estilos, y llevarlo a la música venezolana. Un proyecto que hizo Álvaro Paiva con Diego Álvarez, y estábamos un montón de panas. Entonces
te podrás imaginar tocando con sí, Los Colores, Mesoneros, Raguayana, todas esas agrupaciones, Amigos Invisibles y todo, pero llevando todo eso a la música venezolana con los cantantes originales. Y también hicimos algo con Apache. Y estando en Mérida, recuerdo, estábamos sentados y nos pusimos a hablar de eso y yo me puse a tocar como una base para que él la escuchara. Y él la grabó con el BlackBerry, así, yo me acuerdo, imagínate BlackBerry. Lo grabó con eso y para mí fue una sorpresa que él me dijo, no, chamo, yo pongo eso en mis conciertos y me pongo a improvisar sobre eso que tú grabaste ahí. Y después lo puso... Ah, sí, o sea, ponía lo que grabó, lo ponía en vivo. Sí, lo que grabó en un estacionamiento ahí conmigo. Y luego eso mismo lo puso en un disco que se llama Original Combination, I think, y sí, creo que es así. Y ahí está como interludio, algo así. Y después me llamó y me dijo, no, vamos a grabar esto, pero ahora le vamos a poner vamos a hacer un tema. Y llamó al Pollo también, al Pollo Brito, para que grabara ahí en esa canción. Qué brutal. ¿Cuáles son los Grammys que te has ganado para que la gente sepa? Bueno, con C4 Trío tenemos un Grammy Latino como mejor ingeniería de sonido para un álbum. Lo ganaron los ingenieros del disco con el Pollo Brito. Ese disco está increíble, por cierto. Sí, me encanta ese disco. Un clásico. Además fue un momento súper top en Venezuela, muy chévere y hicimos muchísimos conciertos allá y de verdad que la pasamos muy chévere. Y luego con el disco que hicimos con Luis Enrique, se me había olvidado decir ese disco. Hicimos Luis Enrique con este cantante nicaragüense que es una bestia. Claro. O sea, uno ha escuchado hablar de él y ha escuchado los temas, pero un súper guitarrista, musicazo y una persona por encima de todas esas virtudes que tiene. Y ahí ganamos un disco como un Grammy como mejor disco instrumental, mejor disco de música folclórica. Y Rodner, nuestro hermano, ganó como mejor arreglo con un tema que está en el disco que se llama Sirena. Hasta ahora esos son los que tenemos, pero después de eso hicimos Back to Four, después de hacer el disco con Luis Enrique. Quisimos volver a la música instrumental, sin invitados, sino como mostrando un poco el trabajo como de tierra de la agrupación. Lo que me gusta de Back to Four es que es como un disco universal, o sea, la esencia obviamente es venezolana, pero lo que lograron ahí con la producción y con lo que lograron con los temas es que como un disco instrumental que puede como escucharse, no sé, en cualquier medio, en cualquier parte. Es de verdad una música venezolana como súper versátil, internacional, súper sofisticado el disco. Los arreglos, o sea, y Rodner es una bestia, Rodner es una bestia. Tuve la oportunidad de colaborar con él ahorita en el disco nuevo de Tres Dueños. Teníamos un tema que era como disco funk y Budu me dice, chamo, ahí falta un bajo. Y le falta un bajo en vivo y vaina. Entonces contactamos a Rodner y comenzamos demasiado panas, fue para el estudio y empezó a meterle al track no ha salido todavía, pero viene para el disco nuevo. Y qué increíble su talento, la capacidad como que inmediatamente se adaptó a la pista. Qué fino, eso está súper chévere. No, Rodner es un monstruo. Una de las cosas que más admiro de él, aparte de que es mi hermano, mi compadre, mi pana del alma, y hemos tenido una llave, pero bestial. Desde 2005, él y yo estamos en cualquier cantidad de proyectos juntos y cada vez que tocamos somos súper amarrados y disfrutamos mucho todas esas ideas armónicas y rítmicas que pueden pasar en vivo, pero es muy versátil. O sea, él puede tocar música venezolana de raíz muy bien y puede tocar rap y jazz y todo funk, o sea, cualquier estilo, merengue, bachata, vallenato y todo tiene ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos en el UDEM, en donde yo estudiaba. Y yo era un fastidio. Yo andaba para arriba y para abajo con un 4 sin estuche aquí en el hombro y a veces le ponía una sabanita al 4 y tal, era un vacilón y siempre le decía a Ronald, chamo, yo quiero tocar contigo, vamos a tocar y tal, y vamos a hacer un proyecto y tal. Y empezamos a tocar juntos en una agrupación que se llama Incayapa, que es súper lindo ese proyecto. Sería lindo retomarlo en algún momento.
Pero también hicimos otro proyecto con César Orozco, que es un increíble pianista cubano-venezolano, que vive en Nueva York ahora, y con el cual hice un disco también hace poco a dúo, piano y cuatro. Y bueno, hicimos eso con Camarata Jazz, que era el grupo de Qué César. brutal. Sí, o sea, yo creo que yo he tocado con Rodner, no sé, en 10, 12 agrupaciones distintas. Aparte, él ha sido el bajista de todos mis discos de solistas. Y No, también tu discografía como solista también es impresionante también, porque no solamente ese 4 tríos, sino la tuya como solista, que bueno, donde están los temas con Apache y todo eso. sí, también hice, ahorita acabamos de hacer un disco que también estuvo nominado al Latin Grammy, que es yo me fui a Nueva York hace unos 8 años más o menos, con esa idea, como a mí siempre me ha gustado como tratar de meter el 4 así en otros estilos musicales. Estuve en Nueva York y conocí en una casa que fuimos con Linda Briceño, con esa gran trompetista y amiga. Ella nos invitó a una reunión de músicos gringos y de otras partes de Nueva York, y a músicos venezolanos. Y estábamos sentados en un mueble, un pana acordeonista americano, y yo estaba sentado del otro lado. Y nos pusimos como, nada, a tocar, y cuando empezamos como a escucharnos uno al otro, como que, oye, chamo, pero aquí ya va, que nosotros nos estamos entendiendo súper bien. Y cuando yo me acerco a él, yo no hablaba nada de inglés, y traté de hablar con él algo, pero lo que podía, y él trataba de hablar español y nada de español. O sea que el primer tiempo fue sin comunicación verbal, sino todo era a través de la música. Él vivía en Brooklyn, yo vivía en el Bronx, y tomaba el mismo tren, el 2 y el 5, eran los que llevaban de un sitio a otro. Y llegaba hasta su casa como una hora, llegaba hasta su casa y nos poníamos a tocar, solo a tocar, o sea, pues no podíamos hablar. Y era increíble cómo estaba esa comunicación ahí bestial. Y él se iba a mi casa después yo aprendí un poquito más de inglés y pudimos comunicarnos mejor. Ese es el tema, es un single, ¿no? O algo así, que es como de Brooklyn algo. Brooklyn Cumaná se llama, pero hicimos un disco completo. Un disco completo. Sí, él me empezó a mostrar música tradicional estadounidense y algunas cosas de bluegrass y todo esto. Pero sonaba algo así como música... No sonaba como la parte de él no sonaba como americana, sonaba como sí, irlandés tiene un poco o escocesa, ¿no? Sí, bueno, por el acordeón, el sonido del acordeón es bastante de aquel lado, pero también hay mucha influencia irlandesa en la música Totalmente. de New Orleans y todo esto, y francesa. Sí. Entonces, bueno, empezamos a ver cosas, o sea, bueno, pero si tú haces este estilo así, esto se parece mucho a este ritmo venezolano, o lo podemos juntar con esto y tal. Empezamos a ver eso e hicimos este disco que se llama Brooklyn Cumaná, que tiene algunas composiciones propias y algunas cosas tradicionales, sobre todo que le empecé a mostrar cómo se tocaba el joropo con estribillo de Oriente, y enseguida lo tocó. Ese anda loco por bañarse, por meterse de cabeza en mochimo. ¿Ha ido? No ha ido todavía, pero todos los días hablamos de eso. ¿Cuándo vamos a Venezuela? Quiero ir a Venezuela y conocer eso. Chévere. Y con la Filarmónica de Los Ángeles. Oye, eso fue algo muy lindo porque la Filarmónica de Los Ángeles es una de las orquestas más importantes del mundo y es la que dirige Gustavo Dudamel hoy en día. Y Gustavo y yo habíamos hablado de hacer un concierto de 4 hace mucho tiempo, pero nunca se había concretado. Y de repente me llama un gran pana, súper musicazo, que se llama Gonzalo Grau, venezolano. Y me dice, chamo, me acaban de comisionar el concierto para 4 y orquesta para que lo dirija Gustavo con la Filarmónica de Los Ángeles en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, que eso es increíble. Entran 17.500 personas ahí. Y yo, ¿qué? ¿Cómo es eso? Y bueno, vamos a ponernos a trabajar. Y a Gonzalo se le ocurrió una idea de hacer un viaje desde Cumaná hasta Barquisimeto, que es donde Gustavo. Entonces empezamos en Cumaná con malagueñas, jota, polos, y de ahí va haciendo como transiciones de un sitio a otro hasta que llega al centro, que es toda la parte de percusión. Hay quichimba, culepuya, y hay otro estilo más, no me acuerdo. Pero después ella hace otra transición, llega a Caracas y está el merengue caraqueño, y otra transición donde termina en un golpe larense, pero que se mezcla con un estribillo oriental, y sobre eso van sonando melodías de las malagueñas. O sea, es una belleza de obra. Dura aproximadamente unos 22 minutos y se llama Odisea. Y después de que la hicimos en Los Ángeles, la hicimos en el Festival de Edimburgo, en Escocia, con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.
fue increíble allá. Y luego hicimos algo que para mí fue grandioso. Fue 3 días con la Orquesta Sinfónica de San Francisco, que es otra de las más grandes que hay. Y bueno, 3 días a casa llena, así en San Francisco, fue una belleza. Hermano, no, me tiene feliz justamente por eso, porque quizás el 85, 90 o 95% del público nunca había visto el 4, nunca había escuchado música venezolana. Entonces, llegar a tanta gente a través de eso y que ya empiecen a conocer nuestra música, es un honor enorme poder ser la vía para eso. ¿Y qué te dicen? ¿Qué te dicen del 4? Es increíble cómo se enamoran del instrumento y de la música venezolana, que a veces yo siento un poquito, oye, qué difícil es, porque la idea no es convencer, la idea es que cada quien sienta realmente si le gusta o no, pero a veces a los mismos venezolanos nos cuesta entender el valor que tenemos a nivel tradicional, cultural, y nos vamos hacia otras culturas, que es perfectamente correcto. Pero sería lindo que dentro de eso también hubiera siempre algo venezolano, alguito, o sea, alguna idea, algo que nos represente, porque yo siento que es muy chévere entrar a otro género musical en donde puedas ser respetado en ese género musical, pero también traigas algo de lo tuyo, como lo hacen los españoles de alguna forma. Tú escuchas los rockeros españoles a todos y de alguna forma tienen algo de esencia de su tradición. Y la de nosotros es suficientemente rica como para involucrar también un poco de eso en otros géneros musicales. Eso es bien interesante. Bueno, eso es lo que has hecho tú, pues eso ha sido tu parte como tu aporte en tu trabajo, ha sido siempre estar ahí insertando tu música venezolana con distintos géneros y eso me parece como que interesante porque la lleva más internacional y de hecho has internacionalizado tú la música venezolana, pues, como un embajador. Sí, bueno, el trabajo es de un montón de gente. Sí, o sea, a mí me gusta esa parte, pero no hubiese sido posible sin todo este montón de maestros que estuvieron haciendo de todo para poder ver algún día el 4 en el LA Field, pues, con el LA Field, y dejar eso para otros chamos para que sigan explotando de alguna forma esos sueños bonitos de poder llegar a todas partes del mundo y ver quizás mañana una cosa que me pasó hace poco que fue muy chévere. Estaba en una entrevista y me preguntaron ¿a dónde quieres que llegue el 4? Y yo digo, oye, no sé, me encantaría que los músicos, los grandes músicos del mundo toquen el 4 como a veces tocan el ukelele o tocan la guitarra acústica. O era, no sé, a Sting tocando 4 un día. Chamo, y eso fue en una semana. A la semana siguiente tuve una gala con Patricia Velázquez en Nueva York, con su fundación que se llama Guayuta Ya, que es un proyecto muy bonito. Y estaba tocando ahí en ese concierto y tal. Cuando termino de tocar, que veo a Sting aplaudiendo en el público. Y yo, ¿qué? Yo me quedé como loco así. Yo no dije nada, me bajé todo nervioso. Lo llamaste con el universo. Me fui a la mesa y tal. Y después fui a buscar un vino. Y siento que me tocan por aquí y era Sting. ¿Qué instrumento es ese? ¡Qué belleza! Yo nunca había escuchado ese instrumento. Wow. ¿Eso es un charango? ¿Qué? No, ese es el 4 de Venezuela. Ese es el instrumento de nosotros. Qué bonito es y tal, y ahí empezamos a estar en contacto. Qué increíble. Así que creo que uno no debe pensar que los sueños son muy grandes, nunca. Por más grande que sea, yo creo que uno, si se enfoca, puede cumplirlo. Así que yo le voy a regalar un 4 Sting, a ver qué hace con eso. Qué malandro eso. Esa historia está increíble. ¿Y boleros? Bueno, boleros, yo me atrevería a decir que, aparte de la música venezolana, es uno de mi género musical predilecto. Tengo hasta un playlist de boleros en Spotify y todo. Yo tengo un disco favorito mío que la gente a veces no sabe, pero creo que aparte lo he estado escuchando los últimos días muchísimo, que es el disco de Luis Miguel, Romance. Wow, ese disco ese disco es increíble. ¿Qué pasa con ese disco, men? Increíble. Ese disco, pero Romance 1, el 2 no es lo mismo. Romance 2 no es lo mismo. Creo que el 1 es porque estaba producido por Armando Manzanero, aparte producido por Armando Manzanero. ¿Viste la serie de Luis Miguel? No la he visto completa, vi bastante, pero no la seguí. No le seguí la pista. La serie primero es de altísimo nivel actoral, de director, como está hecha, la producción es increíble, me quedé pegado. Y descubrí un poco más sobre todo sobre ese disco. Y aparte ese disco lo hicieron en el 94
cuando Luis Miguel estaba, tú sabes, no estaba comenzando, pero ya estaba como que más activo, y que él decida hacer un disco de versiones de boleros y que escoja a Armando Manzanero, cosa que no estaba como que, no estaba en boga en ese tiempo ni nada. Fue una cosa totalmente visionaria, una jugadota. Sí, sí, totalmente. Y el disco es, para mí, uno de mis discos preferidos de toda la discografía mía favorita. Qué fino, compa, qué fino. Ese disco es una belleza. Y los arreglos son maravillosos. Creo que si uno quiere aprender armonía un poco más compleja para empezar a utilizarla a diario, este es uno de los discos que hay que seguir definitivamente. O sea, y la voz de Luis Miguel, la voz. Ese tipo es, para mí, mis dos cantantes preferidos son Luis Miguel y Gualberto. Es como, totalmente. Y es como un Frank Sinatra latinoamericano, ¿correcto? Sí, aunque su voz, digamos, tiene un poco más, digamos, las frases que él hace son bastante largas. Hay un disco de Luis Miguel con el cual estoy hablando con un gran amigo, con Gustavo Carosí, y es interesante el hecho de que Frank Sinatra o Michael Bublé o Tony Bennett, estos músicos, grandes cantantes que saben cantar con orquestas de jazz, con big band de jazz, entienden que hay como un diálogo entre la voz y la orquesta. Entonces hacen una frase corta y la orquesta responde. Quizás con Luis Miguel... Rellena. Sí, a Luis Miguel le quedó muy bien de bolero, pero increíblemente bien, porque además el bolero tiende a alargarse mucho las frases también. Pero los discos con Big Band no son tan largas las frases, perdón, no son tan cortas las frases de la voz y no se aprecia tanto la orquesta. Entonces, eso, por ejemplo, es lo que yo creo que hubiese sido chévere mejorar de parte de Luis Miguel. Eso te lo digo por un disco de Navidad que hizo él con Big Band de jazz. Entonces escuchas que la voz de él va larga y no se aprecia lo que está pasando. No deja que la orquesta haga lo suyo. Exactamente. Pero ¿te parece que hace lo mismo en romance? No, el romance, de hecho, en romance es necesario que lo haga de esa forma. Es necesario que alargue esa frase porque incluso juega con la armonía de los arreglos. Es que los arreglos están hechos para la forma de cantar de Luis Miguel. Romance es un disco perfecto. Romance es hermosísimo. Hermosísimo. Increíble. De avanzada, una visión. Armando, yo me pregunto cómo habrá sido Armando Manzanero produciendo esto. Sí. Creo que las canciones y las versiones son hasta mejores. Muchas mejores que las versiones me van a matar. Claro, son mejores que las versiones originales. Como te digo, es cuestión de gusto. A mí lo que me parece que son muy frescas, muy contemporáneas. O sea, el hecho de poder tomar a un público tan amplio como es el público de Luis Miguel y sobre todo un público joven y llevarlo a escuchar boleros de nuevo, llevarlo, o sea, eso lo presentó una nueva generación. Es un poco lo que hizo en Venezuela, lo hizo un poco Ilan con los discos de cancionero venezolano, que fue muy lindo. Trajo muchas obras venezolanas otra vez a la palestra, digamos. Sí. Y creo que es bien lindo ver eso. O sea, si Luis Miguel lo hizo, lo podemos hacer nosotros, darle un vuelco a la música tradicional venezolana y componer dentro de ella también. Creo que son ya se sabe que es algo que puede funcionar. Lo que hay que ver cómo. Totalmente. Yo de chamo tenía como 17, 18 años. Tuve la oportunidad de ser un guía en el Teatro Teresa Carreño, los guías los guías de suéter rojo, que estábamos en el módulo de información, rompíamos las entradas, guiamos a la gente para sentarse, hacíamos visitas guiadas y eso. Tuve como 2 años trabajando ahí. Éramos un grupo de 60 guías, algo así. Pero esto fue en el año 92, 91, 92, y era la época de oro del Teresa Carreño en el sentido de que era el Festival Internacional de Teatro, el Festival Internacional de Jazz. Sí. Y me vacilé Luis Miguel, que vino. ¿Lo viste ahí? Y no solamente como 8 veces porque trabajaba dentro de la sala. Fino, compa. Y era una y otra vez. Y eso ayudó a mi formación musical y artística general, haber trabajado en el Teresa Carreño. Aparte que trabajar en el Teresa Carreño en las instalaciones, en las terrazas ensayaban los músicos, ¿sabes? Sí, y contacto con el arte. Las bailarinas, el ballet, estaba todo, ¿sabes? Está todo como el arte integrado en un solo espacio maravilloso como el Teresa Carreño, en la zona de los museos, en Bellas Artes.
Qué fino. A mí me marcó muchísimo haber trabajado ahí de chamo. Sí, salir de ahí del Teresa Carreño y conseguirte con arte por todas partes. O sea, pasas por el Ateneo. Correcto. Después... La Galería de Arte Nacional. Sí, Museo de Bellas Artes. Todo eso. Y otra cosa que bueno, que voy a decir que... Rajatabla. Rajatabla. Ese fue mi primer trabajo en Caracas. Ah, sí. Estuve en una obra que se llamaba Señor Presidente, tocando mandolina. Hicimos como 60 funciones ahí. Y bueno, además eso, cada vez que salía, nos íbamos al Café Rajatabla, que eso era una rumbita. Maravilloso. Una rumba súper chévere, pero casi siempre estaba lleno de puros artistas. El Jesús Soto arriba en el techo, en el Teresa Carreño, sí. el Jesús Soto. No, eso es impresionante. Una obra maravillosa, de verdad que sí. O sea, somos privilegiados lo que vivimos esa época, cuando estaba todo eso. Era como un boom artístico muy bonito. O sea. El Festival Internacional de Teatro era un evento multidisciplinario que no solamente tomaba las instalaciones del Teatro Teresa Carreño, sino que invadía también obras de calle, de teatro en la calle. Venían compañías de teatro de todas partes del mundo a hacer sus obras, a presentar sus obras allá. Aprendí muchísimo ahí. Yo siento que Bellas Artes y en la zona de los museos, como se llamaba, es como que mi cuna. Pues ahí fue donde ahí llegué a conocer al maestro Abreu. Era cuando él estaba ya activo ahí. ¿Qué te pasa el maestro Abreu? Tipo con una energía súper bonita. Porque aparte trabajaba con mi mamá. Entonces, que era colega, trabajaban juntos y todos estos músicos, Aquiles Baez, Saúl Vera, todos estos músicos los conocía yo desde chamo. Iban a la casa, tocaban en la casa. Entonces para mí era como que yo crecí dentro de ese ambiente. Sí. Y me cambió la vida. Luego después con la corte hicimos un toque muy importante en la zona de los museos, en las terrazas del Museo de Arte Contemporáneo, que fue un concierto histórico. También tocamos en el Ateneo también, que rompieron una puerta de vidrio y todo porque estaba lleno de la gente, sí, con la corte. Miércoles, qué fino eso. Sí. Qué chévere sentirse, o sea, eso que han hecho ustedes, que es increíble poderse sentir queridos con el arte dentro de Venezuela. O sea, ver tanta gente que los sigue, que los quiere, que yo creo que hay algo que es importante que escuché una oportunidad que no es apoyar a la música venezolana y a los músicos venezolanos. O sea, la cuestión no es apoyo, es creer en ellos, creer en lo que está sucediendo. No solamente de manera tradicional, para mí la música venezolana es la que es hecha por venezolanos y eso es algo a lo que yo le tengo mucho respeto, la cantidad de venezolanos que han hecho música increíble, no solo para los venezolanos, sino para el mundo entero. Y eso de que uno agarre y diga, por ejemplo, mira, vamos al concierto de fulanito de tal porque vamos a apoyarlo. Eso a mí me parece como que es algo que deberíamos ir cambiando. Claro. Porque no pasa lo mismo cuando vas a un concierto de Juanes, por ejemplo. Sí, tú no vas a un concierto de Juanes a apoyar a Juanes. Claro. Tú vas porque te gusta y porque disfrutas eso. Claro. Entonces eso es lo que también es otra cosa que es bonito que empecemos a desarrollar. O sea, la manera como decimos las cosas. Voy a ir al concierto de Tres Dueños porque me encanta Tres Dueños. Voy a ir al concierto ¿qué te digo? De Gualberto porque me encanta Gualberto, o con la música venezolana igual. Bueno, pero es algo que también el artista se tiene que ganar. Absolutamente. Yo pienso que el artista venezolano, la mayoría de las veces, o el venezolano como tal, siempre como busca casi siempre hacia afuera lo internacional y no busca mucho hacia la parte interna de su música. Sí. Y por eso pienso que Tres Dueños y C4 Trío tienen como una relación en el sentido de que exaltamos la venezolanidad sin miedo a no sé, a veces como que la moda en la música venezolana es siempre como sonar afuera o algo de afuera, ¿me entiendes? Claro. Sobre todo en el rap, pasa mucho. Quizás forma parte un poco de lo que nosotros hemos tenido como esa posibilidad en Venezuela con toda la cuestión del petróleo y la cantidad de dinero que había, a veces era tan fácil traer músicos de afuera que la música adentro solamente se exploraba en las calles, en los barrios y tal, y bueno, los conciertos grandes eran los que venían de afuera. Nosotros cambiamos eso. Sí, de alguna forma, y eso es interesantísimo. Yo creo que hay otra frase que me gustó mucho que leí una vez que decía que el que habla bien de su aldea siempre será universal. Y es una frase muy linda que debemos tomar en cuenta. Está bueno eso, hermano. Nosotros debemos sentirnos orgullosos de lo que somos, de donde somos, de nuestros amigos, nuestra familia, de lo que nos caracteriza hoy en día.
Y eso es lo que realmente nos va a hacer universal. No tratar de ser universales a lo rudo. Claro. Entonces, o copiando. Exacto. Sí. O imitando. Sí, bueno, imitar... A mí me parece que imitar no es malo siempre y cuando no sea la base de tu personalidad artística. O sea, a mí me parece que es interesante el hecho de que uno escuche todos estos tipos de música. Oye, ¿sabes qué? Me gustó esta frase y me gustó esta melodía. Bueno, pero eso no es imitar. Eso no es imitar. Eso es como inspirarse o tomarlo como una referencia. Exacto, tomar como referencia. Okay. O sea, digo, yo por ejemplo, o sea, a mí me ha pasado con que, o sea, mucha gente, muchos chamitos cuatristas me dicen, yo quiero ser un cuatrista que tenga personalidad. Y yo le digo, nunca vas a tener personalidad si no imitas a todos los grandes. Estudia a los grandes. Y luego tomas lo que más te gusta de ellos. Y luego de que tomes eso, ves cómo puedes transformarlo. Puedes hacerlo de una manera o más fácil, o más divertida, o más lo que tú quieras, pero para ti. Entonces, cada uno es el resultado de una cantidad de cosas que imita o de las que toma referencia, como dices tú. Entonces, creo que eso es chévere. Lo chimbo es que de repente tú toques igual a fulanito de tal. Ahí entonces pierdes la personalidad. Y también, y nunca vas a tener personalidad si no quieres saber nada de nadie. O sea, tú quieres hacer algo totalmente distinto, pero ¿cómo sabes que es distinto si no sabes, si no conoces lo palpable, lo que está ahí, pues, ¿sabes? O la historia. O la historia, exactamente. Los grandes. ¿Quiénes son los grandes para ti cuando tú estabas comenzando? A nivel cuatrístico, el primero que escuché fue mi padrino Alexander Mariña allá en Cumaná, que es un monstruo cuatrista y además me enseñó algunas cosas, pero después escuché a Pablo Camacaro del grupo Raíces, luego escuché a Hernán Gamboa, que además estaba en un LP, ¿te acuerdas de una novela que se llamaba Pura Sangre? Sí, claro. Ahí están dos temas de Hernán Gamboa, uno es el Pajarillo y el otro es Fiesta en el Orza. Y eso yo lo escuché y cuando yo me di cuenta de lo que se podía hacer solamente con el cuatro, sin cantar, sino hacer algo solista, me quedé pero maravillado. Pero luego recuerdo en la casa del hermano de mi tío Alexander, Héctor Mariña, me dice, mira, escucha este disco. Y me mostró un disco que se llama Maroa, de Ensamble Gurrufío. Claro, Ensamble Gurrufío. Hermano, a mí me cambió la vida ese disco. De hecho, él se lo pedí prestado, no me lo quería prestar. Yo, por favor, préstame, lo quiero escuchar en mi casa. Te prometo que te lo devuelvo esta semana. Todavía no se lo he devuelto. Pobrecito, le prometí que se lo iba a devolver firmado por todos, porque es una... Y el primer disco de Giordano, El Salvoconducto, con Johnny Flecha, Powered by Canvas. Este episodio llega a ustedes gracias a Pepitería 13, los auténticos pepitos guaros en Miami, Caracas y Barquisimeto, demasiada calidad. Emma IV Bar, sueroterapia y vitaminas intravenosas directamente a tu casa aquí en Miami. USA Import, las mejores marcas originales llevadas a cualquier parte de Venezuela. Tremendo disco, ¿viste? Sí, chamo. Es tremendo disco. Sí, lo de Giordano fue maravilloso lo que hizo en la música de nosotros. ¿Viste el documental Tocar y Luchar? Que habla sobre el sistema. Claro. Increíble, ¿no? Sí, Tocar y Luchar es una belleza. Eso es realizado por mi amigo Beto Orbello. Claro, es gran amigo también. Gran amigo, ok. Sí, mándale un abrazote a Beto. Sí. Y vivir en Los Ángeles y ver la influencia y cómo tratan a Gustavo Dudamel en Los Ángeles, que es como básicamente como una especie de alcalde musical, un embajador musical en Los Ángeles. Es increíble ver cómo sus logros han llegado a Los Ángeles, cómo han invadido la escena cultural losangelina, si se puede decir, de mucho orgullo. Poca gente sabe de eso, que allá lo conocen como Gustavo y ya, Gustavo. Sí, eso es impresionante. Y creo que una de las cosas más bonitas de Gustavo cuando está dirigiendo, aparte que es un gran maestro, y casi todo lo dirige de memoria, que es algo que me parece impresionante, porque, o sea, imagínate, o sea, para nosotros es prácticamente imposible dirigir 2 minutos de música en donde tú le tienes que dar la entrada a todo el mundo, mantener el tiempo así. Entonces tú agarras eso, los papeles lo quitas y nada más te concentras en la dirección. Incluso puedes cerrar los ojos en algún momento si quieres. O sea, eso es una genialidad de Gustavo. O sea, hacer obras de 40 minutos totalmente
de memoria. La gente no sabe eso. No lo sabe, pero de hecho Plácido Domingo lo dijo. O sea, esto yo nunca lo había visto en mi vida. Esto es una cosa extraterrestre. Este chamo, ¿qué es esto? Como los pelos así. Sí. Pero aparte de eso, y que es muy musical, es un tipo muy respetuoso, es un gran líder, porque muchos grandes directores no lo respetaban, le tenías miedo. O sea, había como una distancia, ¿no? Había como una... Él no, él como que hay uno... Se unifica más con la orquesta, ¿será eso? Totalmente, o sea, él hace que la orquesta suene, que la orquesta sea una familia, no un pelotón. Y eso es lo que lo hace ser un gran líder. O sea, él dirige, pero está hablando con todo el mundo. Si alguien de repente no hace algo bien, ven acá, vamos a probar esto de esta forma. Y le pone quizás algunas ideas para que los sonidos sean distintos. Eso lo vi una vez con Simon Rattle, que era el director de la Filarmónica de Berlín. Recuerdo que el primer ensayo que hizo él, creo que él tomó mucho de eso, ¿no? Y Simon Rattle... estaban dirigiendo la segunda sinfonía de Mahler, que es la Resurrección, que es una cosa increíble. Y eso comienza, hay una frase de los chelos que dice y él dice, después de que hizo toda la obra, dice, ok, chelos, imagínense que ustedes tienen fuerza y meten la mano en la tierra así y sacan un árbol de raíz. O sea, les cuesta muchísimo, pero tienen la fuerza para hacerlo. Así yo quiero que suene y empezó la frase y te quedas así como agarrado a la silla y tú dices, ¿cómo logró eso? Lo logra de esa forma, o sea, dándole esas ideas a toda la orquesta. Y Gustavo es mucho de eso y es un gran genio en tratar de ponerle imágenes a cada uno de los sonidos. O sea, si vas a tocar frases cortijas con la flauta, dice, bueno, imagínense piedritas pequeñitas que tiran al río. Claro, tiene esa habilidad también. Es como esa habilidad de comunicación. Sí. Ese es un genio de la música y yo lo admiro y lo quiero muchísimo. Y trabajar con él cuando ahí en la Filarmónica. Es una nota porque yo iba muy, muy nervioso porque resulta que, claro, al estar ahí, o sea, estoy con la orquesta que grabó casi toda la música de las películas que yo he visto desde que estaba en Cumaná y viendo películas en mi cuarto, y la orquesta que grabó eso fue esa. O sea, yo decía, wow, esto es impresionante. Y él te hace sentir como que tranquilo, estás con panas, estás con gente chévere, vamos a tocar. Y de repente me equivoco en una frase y él no dice nada y tú entiendes, yo me equivoqué en esta frase, ya yo sé. O sea, yo estaba esperando que él me regañara. No me regañó. Eso quiere decir que yo tengo que estudiarme eso y hacerlo perfecto la próxima vez. Pero para que él se sienta cómodo, para que usted se sienta cómodo y respetar que cada uno está haciendo su trabajo. Ya eso, o sea, esa energía de autosuperación, más que de alguien que tienes encima diciéndote, te equivocaste. Cuando tú sabes que te equivocaste. Esos son el tipo de cosas que hacen los líderes. Arrechísimo. ¿Qué otra música venezolana así con la que creciste? Así, el primer disco de Frank Quintero, ¿lo llegaste a escuchar? Sí, claro. Sí, pero claro, siempre estuve como muy ligado a la música tradicional. Venezolana. Y muchos, como digo, los boleros viejísimos que escuchaba en mi casa muchísimos. Y creo que esos son los dos géneros musicales que más he escuchado en mi vida. ¿Música clásica? Música clásica no escuchaba, o sea, escuchaba algo, pero me empecé a enamorar cuando empecé a tener más contacto con el sistema. De hecho, era muy cómico porque yo no sabía nada de música clásica, sino lo que escuchaba en las comiquitas. Entonces, cuando fui al UDEM, me van a hacer el examen de admisión y me ponen ahí, mira, te vamos a poner una obra, le damos play y tú tienes que decir el compositor, el nombre de la obra y el periodo de la obra. Imagínate tú. Y son como 40 alumnos ahí. Y ponen la primera. Y yo, no, ese es Mozart. Pongo Mozart. Ponen la segunda. Ese es Mozart. Puse 10 Mozart. Pegué 2 nada más. 0.4. 0.4. Porque era muy malo para eso, ¿sabes? Y después, poquito a poco empecé a conocer y a ponerle nombre a esas obras que escuchaba en las comiquitas y en las películas. Merry Melody, esas comiquitas de antes que tenían muchas cosas. Y entonces hice una introducción de varios temas, de varios extractos de música clásica para hacerle una introducción a un pajarillo. Y con eso fue que participé en la siembra del 4.
Entonces hay pedacitos de Toccata y Fuga en Re menor de Bach, de la Novena Sinfonía de Beethoven, de la Resurrección de Mahler también, de un poquito de Cascanueces, de Tchaikovsky, hasta un pedacito de Guerra de las Galaxias por ahí metido. ¿Sabes qué? La primera música que yo escuché literalmente fue la Novena Sinfonía de Beethoven, porque nací con la Novena Sinfonía de Beethoven. Wow, chamo. O sea, yo nací en Nueva York, en Manhattan, y en ese momento, en esa época, estaban comenzando como estas nuevas técnicas de parto y tal, que eran como experimentales, y le dieron a mi vieja: mira, que estamos experimentando con toda esta técnica en el quirófano de poner música para que cuando nazca tu hijo y tal, ¿qué te gustaría escuchar que pusiéramos en el quirófano? Y mi mamá escogió la Novena Sinfonía de Beethoven. Wow, o sea, cuando yo nací, yo, con razón, ahora entiendo, mamá, gracias. Gracias. Bueno, tiene mucha lógica, y mira, fíjate en lo que salió todo eso, ¿no? Que escuchando esa obra terminaste haciendo música y armando el arte y armando todo esto. Se debería hacer más a menudo eso. Sí, claro, a mí me parece que sí. De hecho, cuando yo estaba chamo, mi papá me dice: yo tengo que conseguir ese doctor porque le quiero agradecer mucho también. El doctor le dijo, cuando yo nací, me dice: mira, sí, su alimento, todo eso, pero yo quiero que hagas algo. Yo quiero que él viva 24 horas, desde ahorita hasta el año, por lo menos, un poquito más, con un radio puesto 24 horas, prendido el radio al lado. Y eso fue lo que hicieron mi papá y mi mamá. Todo el día, yo escuchaba música todo el día. Pero en la barriga. No, ya en la cuna. Ah, ok. Vivía con un radio puesto ahí. ¿Qué estación? Noticias, oye, no sé qué, pero música de todo mundial. Tipo, todo. Y soy un fan de escuchar música y sobre todo de tratar de llevar al cuatro la música que escucho, sea la que sea, cualquier estilo, cualquier cosa. O sea, hasta los comerciales, las cuñas de televisión y todo. Yo con mi hija también, pero fue en la barriga de su mamá. Yo acababa de sacar el primer disco de La Corte, Código de Mente, y ella estaba en la barriga, y sí le ponía con audífonos La Corte, Código de Mente, que es un disco súper... pero finísimo. Sí, ¿Cómo reaccionaba? ¿Sabes? Sí, reaccionaba, pero bueno, hace música ahorita. Ah, imagínate. Sí. O sea, que la cuestión no está tan lejos de la... Yo creo que eso de la música, sobre todo en la infancia, yo recuerdo de chamo, mi viejo tenía lo que llamaban picó. Claro, el sí, picó, el 3 en 1, era en realidad el 3 en 1, que era un 3 en 1 que tenía todo, que tenía cassette, plato y radio. Ah, y radio. No, todavía no había CD. Sí. Y yo recuerdo los viniles, acetatos, en la casa, en el piso, en los discos de Poppy. Me recuerdo los viniles de Poppy. Después recuerdo que salió el Walkman. O sea, aquí va a rodar la cédula. Salió el Walkman y mi vieja se fue de viaje para los Estados Unidos y me trajo un Walkman, pero era un bicho así, pana. Y con varios cassettes. Entre ellos estaba Queen, el cassette de Queen, The Game, del disco The Game. Estaba AC/DC, uno de Rolling Stones. Pura música que estaba sonando en ese momento en las carteleras. Y eso, yo me ponía mi audífono así, me ponía a escuchar esa vaina. Qué fino, chamo. Y me cambió la vida completamente. Sí. Increíble. Entonces, esa música de chamo, para los chamos es muy importante. Total. Muy importante. Y luego, sí, después habían unos discos que sí, Mozart for Babies, que se lo ponen para los chamos, también se lo puse a mi hija también. Qué fino. No, eso es muy chévere. Yo creo que acercar a los chamos a la música es una... digamos, una gran idea, porque eso hace que tú te acerques también muchísimo al arte, y poco a poco vas descubriendo, porque mucha gente escucha la música como un todo, como una masa. Y de repente cuando llegas y le dices, escucha estos graves por acá, eso es el bajo, escucha esto que suena así, esto es la trompeta, y empiezas poco a poco a decirle a un músico, a una persona, cómo escuchar la música, cómo identificar los instrumentos, qué es lo que está haciendo cada uno, que él agarre y entienda que no es una masa, sino es un rompecabezas, son varias piezas y que si le quitas una, está incompleto. O sea, todas esas cosas me parece que son súper bonitas irlas enseñando. Incluso hoy en día tú seguramente tienes millones de panas que escuchan música y lo escuchan de esa forma. Claro. O escuchan solamente la letra y la melodía y abajo como un bulú de cosas ahí.
Entonces, cuando uno empieza a enseñar a la gente a escuchar música, te das cuenta de que les cambia la vida. Sí, ¿Entienden? totalmente. ¡Wow! ¿Qué es esto? O sea, ahora empiezo a ver a colores, como dicen. Sí. Como yo como DJ, el escuchar música es parte del proceso de la instrumentación de mi música, porque nosotros como DJ, sampleando, hacemos música de música, o sea, una metamúsica. Nosotros tomamos fragmentos de música ya antigua, que existente, puede ser de cualquier época, y al tomar un fragmento de eso se lupea y se extiende por el tiempo para hacer las pistas. Entonces, escuchar música es parte del proceso creativo de creación de la música. Entonces, siempre estás pendiente de la música que suena en los restaurantes, que suena aquí, que suena por acá. ¿Me entiendes? Para ver qué agarras por ahí. Sí, para saber qué agarras por ahí, fragmentos. Entonces, como DJ, estás entrenado a tomar fragmentos de algo y mezclarlo con otros fragmentos de algo y creas un collage sonoro donde creas luego una pista donde luego se convierte en una canción. Por ejemplo, Fiera Salvaje tiene elementos de billo y vas como creando y componiendo en tu mente antes de hacerlo, ¿me entiendes? Qué bestial, eso está muy fino. Hay un documental de billos buenísimo en YouTube que me estaba pillando el otro día, no sé si te lo vacilas, es increíble, que habla sobre la historia de la orquesta de billos y cómo era la música popular. En esa época era billo, pues la música popular, como la de ahora es la música urbana o lo que sé yo, era billos, la orquesta de billos, y eran ellos en competencia con los melódicos. Sí. Eran como grupos rivales. La de Luis Alfonso Larraín, creo que también, ¿no? Luis Alfonso Larraín, exacto. Sí, que era otra de las orquestas de la época. Exacto, entonces como iban a tocar, y el documental te lo recomiendo, increíble. Increíble. Lo voy a buscar, me interesa mucho. Billo ha sido una gran influencia para mí. Como sonido auténtico caraqueño. Sí, absolutamente. Ellos lograron ahí, tú sabes, descifrar una fórmula interesante que luego se extendió a mi generación de muchas maneras, pues. Sí, y Billo, a pesar de que era dominicano, pero vivió en Margarita. Sí, era un gran amante de Venezuela y de Caracas. O sea, esas canciones que le compuso a Caracas son una belleza. De hecho, él, creo que, si no me equivoco, la única canción que él cantó como tal fue Epa Isidoro, creo. Y es una belleza de canción, o sea, que describe Caracas en esa época de una manera preciosa. Y es interesantísimo ver ese amor que tenía él por Venezuela. No, y como si lo que creó con la orquesta, y que todavía se extiende, la orquesta sigue tocando, ¿correcto? Sí, no, yo creo que hay varias orquestas y todo. ¿De billo? Yo creo que sí. O sea, porque hay billos aquí en Estados Unidos y en Venezuela hay otro, y no sé si en franquicia. Colombia hay otro. Sí, ella es una franquicia. Macbillo. Macbillo. ¿Y das clases de música? Sí, doy clases de 4. De un masterclass, ¿no? Correcto. Sí, ahorita acabo de crear un Patreon ahora, en donde empiezo a explicar. La idea del Patreon es que la gente que no sabe tocar 4 para nada puede entrar, y la gente que ya toca 4 también puede ir. O sea, son como varios videos en donde tú puedes ir de acuerdo a tu nivel, ir experimentando un poco cómo aprender a tocar 4. Creo que Ana Karina quiere aprender a agarrar ese Patreon para tocar 4. Así. Ella se pone. Entonces, sí, estoy haciendo eso, y también doy clases vía Zoom de vez en cuando, así que a varias partes del mundo. Qué bien. He estado haciendo varias cosas. Ahorita tengo una línea de 4 bien chévere, 4 de concierto. ¿Ah, sí? Relativamente económicos, porque los 4 de concierto son 4 de mucho dinero. Entonces era como tener un 4 que funcionara para hacer un concierto, que yo puedo utilizar en un concierto, pero en ¿dónde se consiguen? Todo a través de mi página, jorgeglen.com, y ahí se puede buscar la información. Y lo puedes pimpear, pintarlos, hacerlos vainas. Claro, lo que quieras hacer, después que lo tienes, chéverísimo. Y hay otros 4 también, como más pachamos, principiantes, que son muy buenos también y son mucho más económicos. Entonces, bueno, tengo todo ese proyecto ahí armándolo, porque la idea es invadir el mundo entero con nuestro instrumento nacional. Y además es fácil de llevar, ¿no? Es fácil de llevar, fácil de aprender. Yo creo que es uno de los instrumentos más fáciles de aprender. Porque, por lo menos de cuerdas, porque, claro, más fácil es aprender un tambor. O sea, ¿sabes? Empezando. Todo es complejo. Todos los instrumentos son complejos y tienen un nivel de complejidad, pero no es lo mismo aprender a tocar trompeta, flauta, violín,
que aprender a tocar 4. Claro, O sea, claro. yo te puedo asegurar que en la primera clase de 4 tú estás tocando una canción. Eso es seguro. O sea, seguro el nivel que tengas. Porque puedes empezar con algo sencillo y solamente con poner 2 acordes y mover la mano de una manera específica, ya tienes una canción. Pero si vas a tocar trompeta, tienes que pasar Hermano. 20 clases para que te suene la trompeta, ¿sabes? ¿Te gusta Miles Davis? Me encanta, soy fan. Yo también soy fan Sí. de Miles Davis. Pero soy fan de Miles Davis de los 40 y 50, del bebop. Claro. Sí, el bebop. ¿No? Porque pasó por muchas etapas. Sí, total, sí. Él estuvo siempre inventando. Evolucionando, tal. En los 70 y los 80 como más una cosa más galáctica, más... Sí, y era increíble ver como cuando tipos como Coltrane, por ejemplo, que estaban haciendo También. un trabajo bestial de notas, de cosas súper complejas, de 1000 notas a la vez. Él de repente agarraba solamente de las 10 notas que hacía Coltrane, él podía hacer 3 notas y cumplía lo mismo. O sea, él empezó como todo, él podía tocar muy rápido, pero él lo que hizo fue tocar menos notas más largas y que crearan otros niveles de armónicos. Y eso es bien interesante. Un tipo de mucho sentimiento a la hora de tocar. Y una de las cosas que más me gustó es que siempre estuvo adelante. O sea, siempre estaba pensando en a dónde iba, o sea, más allá. Pues, llegó a hacer hasta un disco como de hip hop. Totalmente, sí. Producido por Easy Mo Bee. Sí. ¿Cómo se llama? Bebop, algo así, no sé cómo se llama, pero el disco llegó hasta a hacer pistas de rap de esa época, creo que finales de los 80, algo así. A mí me encantaría hacer cosas así. Me encantaría meterme mucho más en el ambiente del rap, del hip hop. ¿Cómo ves tú el rap venezolano? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo defines tú desde tu punto de vista de música más autóctona venezolana? ¿Cómo lo ves? A mí me parece lindísimo. ¿Tienes alguna crítica, alguna observación? No crítica ni observación, sino, o sea, primero que me parece que es un movimiento súper bonito. O sea, a pesar de que el rap es una tiradera, más o menos, es como el contrapunteador llanero. Okay. O sea, están los dos lanzándose uno al otro y tal, pero al final se dan la mano y se dan un abrazo y son panas. Eso me parece que pasa mucho en el rap venezolano o sea, el hecho de no sé mucho si el abrazo al final. No hay un abrazo al final, pero por lo menos hay un respeto, ¿sabes? Sí. De que cada uno hace lo suyo. Creo que es un poco lo que he visto. O sea, la admiración mutua del rap venezolano me parece muy chévere, que quizás no pasa en algunos otros países. Creo que pasa en general en la música. No sé por qué. Es algo muy bonito que tenemos nosotros en Venezuela, que podemos lanzarlos el uno al otro, pero al final nos respetamos, pues, ¿sabes? Eso me parece chévere. Y admiro mucho el hecho de que se formó un movimiento importante y que es respetado en todo el mundo. El rap venezolano es súper respetado. Y lo que diría es que me encantaría es que se pudiera buscar la manera de utilizar algunos elementos tradicionales, pero que suenen a rap, ¿sabes? Llevarlos a ese estilo, o sea, mezclarlo con cosas de nosotros, porque creo que producir cosas de ese tipo van a hacer que el rap suene venezolano como tal, que sea súper difícil de imitar porque de alguna manera... Claro. No tiene que sonar folclórico. O sea, la idea es que suene que tú puedas hacer un rap... Que suene contemporáneo, pues. Sí, pero que tenga esos elementos. Entonces sería Futurista. muy chévere utilizar ¿Como cuáles instrumentos? ¿Como cuáles elementos? Bueno, evidentemente el cuatro, el arpa, pero frases, cosas cortas, tal. Por ejemplo, una idea que yo la digo aquí porque me gustaría desarrollarla en algún momento, que era crear los pads que tú sabes, que si bombo, hi-hat, caja, todas esas cosas, pero hacerlas desde el 4, por ejemplo. O sea, hacer todos esos sonidos desde el 4. Que el kick sea una nota del 4. Okay. Que sea con el puente del 4, que la caja sea de esta forma, tal, todo eso procesarlo de alguna forma. Y ponerlo en la samplera. Exacto, y hacer eso desde allí, una canción, un par de canciones. Interesante. Ese tipo de cosas, sin ninguna idea de que la cuestión suene a cambur pintón, sino que de donde proviene es un sonido que es muy difícil que se desarrolle en otro sitio.
Entonces, esas cosas me parecen chéveres porque le dan mucha personalidad y es algo que interesante, es algo particular y que puede hacer que suene de otra forma también. Suele pasar que los jóvenes o los de las generaciones nuevas están más influenciados por el sonido internacional del rap, por el sonido americano, y quizás quieran como más emular, sonar más como el sonido que se escucha afuera y no tanto tomar los sonidos autóctonos. Y eso está perfecto, o sea, todo eso es respetable. Esto es como una idea extra, es como que... No, me gusta esa idea. Lo que te digo es que muchos piensan así, hasta cuando yo comencé también, querían sonar, era como sonaba 50 Cent, como sonaban ellos, y no tanto como nos criticaban a nosotros por sonar un poco más autóctonos y por Exacto. sonar... Sí, pero eso es súper interesante. Yo creo que partiendo de ahí pueden salir buenas cosas ideas. Interesantes. Yo tengo también una teoría de que la lírica, creo que la lírica del rap venezolano es una de las plumas y la más fuerte de Sudamérica, sin duda. La lírica, el flow venezolano del rap es uno de los más duros de Latinoamérica. Y quizás porque la conexión que tenga con el contrapunteo y con toda esa herencia y creo que la improvisación de la música venezolana. ¿Será que hay una conexión ahí? Oye, es difícil como llegar al por qué tan directamente. Yo creo que algo de lo que yo también me siento orgulloso es de la educación del venezolano también. O sea, dentro de todas las facetas tú vives en donde vives y conoces gente muy buena, gente letrada que está en los barrios, gente de profesores universitarios, los chamos van a la escuela, muchos de ellos, evidentemente otros no, pero tú tienes siempre contacto con gente que de alguna u otra forma tiene buena lectura, hay cultura. Hay cultura, y eso hace que en todas las ramas de la música y del arte tengas un poco más de cultura que quizás hoy otros países que quizás no tuvieron la misma posibilidad de ser educados de esa forma. Y aparte que somos como eclécticos y también estamos siempre atentos de todo lo que está pasando afuera. Sí. Tomamos mucho lo que está pasando afuera también. Sí, además, por ejemplo, Venezuela es una cuna de poetas nata, o sea, la cantidad de poetas en Venezuela, por lo menos en Cumaná, donde yo soy, está Andrés Eloy Blanco, Rafael, Ramos Sucre. Te iba a preguntar por Cumaná, porque también ¿qué pasa en Cumaná? Porque Cumaná genera todos estos artistas así. Bueno, digamos porque hay una influencia bien importante geográfica e histórica. Cumaná fue la primera ciudad que se fundó en el continente americano, en 1515. Todo lo que vino de España, todo lo que vino de África, entró por Cumaná. Todo eso entró por el estado Sucre. De hecho, hay un libro del profesor Simón de Sena que me gusta mucho, que se llama El joropo sucrense, el primer joropo, y que geográficamente no sabía. Geográficamente tiene mucha lógica, o sea, todo entró por ese lado y empezó a expandirse poco a poco, no solamente porque era la primera ciudad fundada, sino porque geográficamente todo llega ahí. Claro. Y llegó África y España. Sí, y toda la influencia de los moros en los españoles. Claro, por supuesto. Entonces, por ejemplo, la música de nosotros tiene un cuatro, que es un instrumento del Renacimiento, es la guitarra renacentista, pero también tiene, digamos, la mandolina, que tiene toda esa influencia en Europa también, italiana, y también está, por ejemplo, la guitarra, que es la guitarra española, pero también están las maracas, que son indígenas. Y el arpa. Y el arpa, que también proviene de la lira, de todo eso. Entonces, es muy chévere porque hay muchas cosas distintas, que es lo que hacen que el sonido sea tan particular. O sea, la influencia de tantas culturas al mismo tiempo. Entonces, sí, tenemos mucha influencia en muchas partes del mundo. El hecho de que Venezuela fue, digamos, o sea, abrió los brazos a tantas culturas del mundo cuando estaban en guerra y todo eso, y la cantidad de 50, 40. Sí, y todo lo que surgió después de eso. Cultura. Sí, tú te das cuenta en Venezuela la cantidad de gente con familia italiana, de Siria,
de África, del Caribe, de todas partes. Todo eso forma parte de lo que somos nosotros hoy. ¿Y la historia del 4 como tal, tú dices que viene de la antigua guitarra española? La guitarra renacentista. Esa tenía 4 cuerdas, le llaman quitar, porque tenía... quitar suena como también a moro, ¿no? Sí, bueno, la guitarra del Renacimiento, si te pones a ver, tenía 4 cuerdas y es prácticamente la misma afinación del 4. Se parece muchísimo. De hecho, el 4 es cambur pintón, esa era, o sea, la, re, fa sostenido, sí, y esta era una tonalidad más, pero un tono más abajo. Sol, do, mi, la, pero el la era agudo. Y esa nota aguda, esas cuerdas se hacían de tripas de animales. Esa cuerda era muy delgadita y se reventaba muchísimo imagino que por el cambio, por el clima acá y todo, ¿no? Y tocarlas tanto. Y tocar, la forma de tocar era muy española, pero bueno, se tocaba mucho más duro. Y se reventaba mucho. Esa cuerda decidieron bajarla 1 octava, o sea, sol, do, mi, la, pero ese la abajo, y subieron todo un tono más, y es lo que da, digamos, esa afinación tan particular del 4, que normalmente los instrumentos, si te pones a ver, casi todos los instrumentos de cuerda son ascendentes. La guitarra termina arriba, el violín, casi todos los instrumentos son ascendentes, y el 4 va ascendiendo así, y la última nota va hacia abajo. Es bien interesante. Diferente. Sí. ¿Y las maracas, el origen de las maracas? Bueno, las maracas son un instrumento súper antiguo que no se sabe exactamente dónde viene el origen. Por lo menos dicen que el instrumento nació por un lado, pues, evidentemente por la percusión, pero lo hacían con las taparas y semillas para imitar el sonido del cascabel, de la culebra. Entonces, como todo el mundo le tenía miedo a las culebras por el veneno y todo eso, entonces empezaban a hacer así con las maracas para echarle broma a la gente de las aldeas y todo eso. Y por ahí fue es una de las teorías que hay de cómo se crearon las maracas. ¿Y el arpa en la música venezolana? Bueno, el arpa no sé quién la trajo como tal, pero sí era un instrumento que, si no me equivoco, bueno, viene de la lira, pero lo interesante es que el arpa tiene como 2 estilos. Uno que es el arpa llanera, que conocemos, que son todas las cuerdas de nylon, y otro que está en el centro de Venezuela, en el estado Miranda, sobre todo, que ahí donde está el joropo mirandino, en los valles del Tuy y todo eso, que tiene una gran parte de esas cuerdas, pero que son de metal. Y decían que era un poco para imitar el sonido de las cajitas de música y del clavecín, o sea que sonaban así por las cuerdas de metal. Okay. Pero sí, el arpa es un instrumento preciosísimo que ha estado presente en casi todo el juego. Una pregunta, ¿escuchaste aquella vez, creo que es en el 2000 algo, 2006, 2007, el disco que sacaron, el CD que sacaron de Simón Díaz remezclado? No, ¿cuál es ese? Yo creo que sí. Remixes, que eran como versiones de Simón Díaz, pero con música electrónica. Oye, yo lo vi, pero creo que no lo he escuchado. Trujillo y David Rondón fueron los que... qué fino, qué chévere. Sí. Chamo, no lo he escuchado bien. Sí vi algo de eso, pero no lo he escuchado. Lo voy a buscar. Hoy mismo lo escucho. ¿Canción favorita de la música venezolana de años? Muchísimas, pero sí... no hay muchísimas, pero sí soy fanático de la música del oriente del país, porque quizás no es de las más conocidas, pero sí es de las más ricas. Hay muchos desde la música de la música de navegación y la música de tierra firme, todo eso que es muy bonito, que estuve leyendo en ese libro de Simón de Sena. Música de navegación. Sí, la música de navegación era cuando salías a cantar, salías a pescar. Llevabas el 4 y te ponías a cantar canciones como mucho más nostálgicas, porque realmente tú no sabías en esa época, no podías poner el iPhone y ver si había una tormenta dentro de 2 horas. No sabías si ibas a regresar. No sabías si ibas a regresar. Entonces las canciones eran más nostálgicas, canciones más quizás de plegarias, de decir de lo que tú adoras a tu familia. Todas esas canciones, ahí están jotas, malagueñas, polos, puntos, todo ese estilo. Cuando regresabas, estaba la música de tierra firme, que venías con comida para tu casa y estabas sano y salvo. Y esa era más canciones de jolgorios tipo joropo, no golpe de arpa, estribillos. Era otro estilo y era otra forma de cantar. Entonces, ya los estribillos eran de
bueno, estamos vivos, estamos chéveres. Entonces, eso es muy lindo porque eso hace que haya dos estilos muy distintos de música en el estado Sucre y en el estado Nueva Esparta y en Anzoátegui también. Los que están en alta mar y los que regresan con la comida. Sí, y escuchas los dos estilos y te das cuenta de lo nostálgico que puede ser uno y de lo fiestero que puede ser el otro. Qué arrecho. Recomiéndame 3 discos. ¿De la música venezolana? No, de lo que sea. De lo que sea. Mira, de la música venezolana instrumental, te puedo decir, mi disco favorito se llama El Trabadedos, de Ensamble Gurrufío. Ok. Ese disco ¿Ese uno? Ese es uno. De la música internacional, te podría decir, hay un disco de Michel Petrucciani, que es un pianista francés bestial, que además su vida es bastante interesante, que se llama Trio in Tokyo, que es con Steve Gadd y Anthony Jackson en el Blue Note de Tokio. Número 3. Y número 3, a ver, te podría decir, oye, está difícil decirte uno como tal, pero, a ver, Kind of Flu, de repente, ese disco es una belleza. Es una joya. Es una joya ese disco. Sí. Kind of Blue de Miles Davis. Eso es increíble. Esos 3 discos quizás son buenos discos para entender un poco de lo que, por lo menos, de mi influencia como músico. ¿Qué mensaje le damos a la nueva generación? Chamo, yo creo que es importantísimo, como te dije al principio, entender que nosotros no hacemos música. O sea, a la generación de músicos, nosotros no hacemos música, la música nos hace a nosotros. Sí. Nosotros debemos entender que todo lo que nosotros hagamos con el arte, con nuestros instrumentos, con nuestra voz, y cuando vayamos a hacer música, estamos entrando al mundo de la música, de ese gran ser que es el que nos va a guiar. Entonces tenemos que hacerlo con mucho respeto. O sea, debemos disfrutar de lo que estamos haciendo, pero entendiendo que la música es realmente más grande que nosotros. Es como una especie de religión. Yeah. Entonces, si tú estás compartiendo con alguien y ese otro de repente no hace la misma frase que haces tú porque a ti se te hace difícil, tú enséñalo a que él la haga, porque en algún momento él va a hacer algo que tú no sabes hacer. Yeah. Y es bien lindo siempre compartir. La música no es para competir, sino para compartir. Eso siempre creo que es interesante, que entendamos que mientras estemos juntos, mientras estemos aprendiendo mutuamente, vamos a hacerle mejor, o sea, le vamos a rendir mejor respeto a ese gran ser que es la música. Un placer tenerte en El Salvoconducto, hermano. Jorge, el placer es mío. Buenísima la conversación. Gracias de verdad. Y esta es tu casa siempre aquí en El Salvoconducto. Gracias por tomarte el tiempo de venir aquí. No, compadre, muchísimas gracias a ti. El Salvoconducto llega a ustedes gracias a Pepitería 13, los auténticos pepitos guaros en Miami, Barquisimeto y Caracas. También gracias a USA Import, donde te importan toda la ropa de marca original directamente a cualquier parte de Venezuela. Y gracias a Canvas Studios y a By Canvas por tener la paciencia de tenernos aquí en su casa, en su estudio. Gracias a ti y a C4 Trío y a toda la música y a todo lo que representas y a toda la movida. De verdad, mi admiración y respeto, hermano. Gracias. Muchas gracias, compadre. Let's go. El Salvoconducto con Johnny Fletcher, Powered by Canvas.